bueno, el resultado electoral hoy en Marcos Juárez, que es una suerte de prueba, de ejercicio, con un resultado muy raro, porque todo el mundo interesado en la cuestión política y las encuestas habían dicho que iba a ganar el gente del gobernador Schiaretti. Sí, la candidata de Schiaretti, o la que terminó siendo candidata de Schiaretti, porque era una mujer del riñón del PRO, del gobierno del una intendente. escindida. Una escindida, una borocotizada, como llamaban los de Juntos por el Cambio. Y además la elección que tiene un valor sentimental, además, porque era el kilómetro cero de Cambiemos, la primera elección que ganaron los radicales con el PRO juntos. Claro. Y el hecho es que Schiaretti no solo perdió, sino que estaba previsto que después de varias reuniones que hizo con otros gobernadores y dirigentes políticos, se presumía que podía lanzarse su candidatura a presidente de la Nación. No tiene reelección. Sí, bueno, cosa que además la hizo 3 veces ya y las 3 veces después, a mitad de camino, se baja. Pero lo cierto es que ahora, digamos, empezó muy mal. Y empezó mal y por circunstancias opuestas, el que se benefició ahí ha sido el macrismo. Sí, Mauricio Macri ya tuiteó incluso felicitando por la victoria en Marcos Juárez, que lo que te decía, es un valor sentimental, porque tampoco es relevante, son 20.000, 25.000 habitantes. Pero bueno, es bastante importante. Ahí estuvo Macri. Todos. Bueno, Morales. Exacto. Fueron todos los de Juntos por el Cambio. Rodríguez Larreta, que vamos a tener que hablar algo porque dicen que está prohibido hablar de Rodríguez Larreta. Sí, que tiene blindaje. Significativo el hecho, porque hoy vamos a hablar del lanzamiento de un candidato, que era Schiaretti. Y ahora nos reducimos al lanzamiento de otro posible candidato, una situación muy en barbecho, pero mañana, Javier, se cumplen 100 años del nacimiento de Antonio Cafiero. Va a haber un acto, el director les va a mostrar la invitación, todo este tipo de cuestiones que hay con materia de recordarlo a Cafiero, y seguramente va a hablar el nieto. Y me parece que el nieto, el canciller, Santiago está por... Alberto Fernández lo quiere empujar. Claro, como Alberto Fernández ya no va a ser candidato a presidente, esperemos que termine bien, cómodamente su mandato, pero la renovación de él como candidato a presidente no es... Quizá él pueda aportarle a Cafiero el movimiento, el grupo... Sí, lo poco que tiene, lo poco que le queda. Para la candidatura de Santiago Cafiero. Vamos a verlo eso. Te doy una peculiaridad de Cafiero. Sí. Cafiero, su primer cargo como ministro de Comercio Exterior de Antonio Cafiero, de la dinastía Cafiero, fue en el año 1952, el mismo año que asumió la reina Isabel en Inglaterra. O sea, la dinastía Cafiero sobrevivió a la reina de Inglaterra. Bueno, pero la dinastía de la reina de Inglaterra sí. Sigue, continúa también. Sobre el tema Cafiero vamos a hablar un rato también, pero antes, digamos, otra novedad. Mañana se va a hacer público un convenio entre la Argentina y los Estados Unidos para controlar, investigar, denunciar y seguramente objetar y cobrarle impuestos a aquellas cuentas no declaradas de argentinos en los Estados Unidos. Este es un acuerdo que ya en alguna medida existía, pero ahora va a ser presuntamente más exigente. Quizá no como desea Massa, que es el que promovió todo esto, para tener online la información. Esa información online Estados Unidos no se la da ni al Reino Unido ni se la da a Canadá, que son países con los cuales se lleva mejor que con la Argentina. O sea que difícilmente se lo den a la Argentina, pero esto es, digamos, una forma de presionar a todos aquellos ciudadanos que tienen cuentas a que regularicen su situación. Porque lo que está atrás de esto seguramente es la posibilidad de un nuevo blanqueo. Claro, es recaudar. Recaudar, que son las mismas situaciones que hicieron Macri y que hizo Kicillof con Cristina. Son los mismos recursos, más sofisticados o menos sofisticados. Sobre eso vamos a hablar con nuestro invitado de esta noche, que es Roberto Kachanowski. No es lo único que vamos a hablar. Hay, aparte de todo esto, Javier,
y volviendo al tema de Cafiero, hay una anécdota muy simpática que quiero comentar con relación al nacimiento de Cafiero y a un video que tenemos simpático que le voy a pedir al director de cómo él explicó su ingreso a la política o cómo se interesó en crear esa dinastía de la política. Por favor, director. Trabajaba con mi padre. Mi padre era un puestero de fruta y verdura, de fruta barata. En el puestito que había conseguido, que era en la calle Corrientes, la municipalidad distribuía pequeños kioscos para vender fruta barata. Y mi viejo logró que le asignara uno de esos y me pidió a mí que lo ayudara. Y para envolver la fruta, no es como ahora que hay La bolsita. bolsitas, recipientes de plástico. Claro. Era el papel de diario. Claro. Entonces el viejo compraba diario. Y yo empecé a leer esos diarios. Como no se vendían mucho, empecé a leer los diarios, vamos a decir así, revolucionarios, ¿no? Nacionalistas, forjistas. Es un dato, ¿no? Ya el padre de Cafiero hacía negocios con el Estado. Conseguía puestos de la municipalidad. Sí. Pero hay una anécdota que realmente me parece que vale la pena contarla del tema de Cafiero. Es cuando se hizo una campaña a favor de Cafiero, una campaña política, que decía, Argentina te quiero, por eso voto a Cafiero, que fue muy popular. Pero ese es uno de los robos políticos electorales más interesantes que ha habido en la Argentina. Fue en los tiempos de Alfonsín. Y se anticipó ese eslogan, a una campaña más que un eslogan que había desarrollado el gobierno de Alfonsín, muy costosa, por medio del encargado de turismo de esa época, que era un hombre al cual extrañamente los radicales habían invitado a su gobierno, que era Francisco Manrique. La campaña de Alfonsín y de Manrique era Argentina te quiero. Y inmediatamente mostraban escenas de Córdoba, de La Pampa, del sur, del norte, etc. Era, digamos, hasta como una suerte de campaña federal enorme, gigantesca, costosa, y algún peronista pícaro de las agencias que después han tenido desarrollo en la vida política de la Argentina, le tomó eso y usó la otra que fue famosísima, Argentina te quiero, por eso voto a Cafiero. Mira vos, ¿eh? Amigos de lo ajeno. Terminamos con el muleto de Santiago Cafiero. Sí, que mañana se cumplen, lo que decía, ¿no? Que mañana cumpliría 100 años Antonio Cafiero. Exacto, y Santiago como candidato a presidente. Vamos sí a que el director, a ver si tiene a mano, algunas escenas de lo que pasó ayer en la misa de Luján y a la mala elección que tuvo el gobierno y el oficialismo por buscar ese sitio. Y todo lo que rodea a esa cuestión en la cual también implica la iglesia. Pero le pido al director si me muestra algo de lo que fue, lo que uno suponía que era una misa. La misa por la paz. Misa por la paz, cuando en realidad lo que tenemos acá fue una especie de murga, ¿no? Sí, del que ya pidió disculpas el arzobispo Jorge Jain, que es el que organizó. Ya vamos a hablar de eso. Ya pidió disculpas, Espera, ¿no? por favor, director, ¿nos muestra algo? No pensamos en una misa o en un evento central, sino que en todas las parroquias, santuarios. Pero cuando el intendente de Luján me propuso hacer esta misa, le dije que sí. Y yo quiero pedir disculpas. Tal vez yo no invité, por no querer hacer algo tan importante, me equivoqué, metí la pata, como decimos. No comuniqué y se generó todo un malentendido. Pido perdón, de verdad. Bueno, hubo como dos malentendidos para la iglesia, varios, ¿no? sí. O varios. Va a tener que vivir pidiendo perdón bastante. Antes que nada, lo vi ahí a Duhalde. Haciendo de primera dama, porque no estaba Fabiola. ¿Y por qué no estaba Fabiola? Y bueno, algunos dicen que, bueno, nosotros adelantamos acá que había algunas desavenencias matrimoniales con Alberto Fernández. Pero no creo que sea por eso. Bueno, lo cierto es que no estaba Fabiola, no participó de la misa por la paz. Tampoco está el hijo de Cristina, ¿no? No se muestra ni habla últimamente, Máximo.
tal vez muy angustiado también, conmovido por la situación de la madre. Sobre los atentados vamos a tener, sobre el atentado fallido vamos a tener que hablar un rato y dar alguna información por esta al búsqueda respecto. interna que están haciendo. Pero yo lo que quería decir, porque en la misa después hubo cánticos, murgas, banderas, hicieron todo un escándalo político típico de muchachada, situaciones medias curiosas. La Roque cuando va a tomar la misa... Se llevó la hostia, en vez de tomarla, se la llevó. Se la llevó, bueno, les gustará llevarse recuerdos. Un recuerdo, un souvenir. Bueno, digamos que no es un recuerdo sustancial. No. Aunque es eso la carne de Cristo. Exacto, se llevó. Bien. Se llevó un pedazo de Cristo como el del personaje Shylock de Shakespeare, ¿no? Sí. En algún sentido. Pero lo que yo quería mencionar sobre el error de la Iglesia, primero hay un error político. La verdad que el gobierno de Fernández y de Cristina tendrían que haber soslayado el tema de la iglesia de Luján. Porque la Basílica de Luján, que está espléndida, arriba y abajo, porque uno de los mayores tesoros más grandes que hay de esa basílica, están debajo de la iglesia. Y no son criptas, o por ahí criptas son, pero no son depósitos de plata ni nada. Ahí realmente casi merece un recorrido turístico. Y la basílica está hermosa, sí, la cúpula, sobre todo reformada, pudieron recuperar la cruz, y eso se lo deben a una persona, a una sola persona. En realidad se lo deben a dos, pero una fue la que encabezó todo, la que llevó la plata supongo que legal, no legal, pero el que hizo todo por Luján, por la Basílica de Luján, se llama José López, el de los bolsos, por orden también de Julio de Vido, a través de un cura, de un obispo, que en esa época era bastante simpático y pícaro, que se llamaba Rubén Di Monte, que regalaba vírgenes. Sí, Virgen de Luján. Exacto. Virgen que, por ejemplo, la señora Cristina de Kirchner no solo debe tener en su casa o en el despacho, una virgen importante. Sí, réplicas importantes. Exacto. Sino que además Cristina le encargó a este obispo que hiciera varias más para regalarle, obsequiarles a algunos de los visitantes que tenía la Argentina. Caso concreto, el comandante Chávez. O sea que todo ese esfuerzo de recuperar la cruz, de levantarla, de colocarla, de reformar, mejor dicho, de restaurar la basílica, fue hecho por orden de debido, pero fundamentalmente por la devoción católica de José López. No parecía quizá la mejor elección ir a hablar ahí un homenaje a Cristina por el atentado, por aquellos que le acusan de corrupción, etcétera, en un lugar donde José López es tan inspirador, tan importante. Debería figurar alguna mención como un gran mecenas, claro, con la plata de otros, para la Basílica de Luján. Ahí hay que agregar otros dos temas. El obispo actual, que tiene comunicación, el único obispo que tiene comunicación directa con el Papa, los otros obispos tienen que pasar por la capital federal, por la autoridad de la capital federal, no solo se disculpó porque no había sido... Sí, el error de cálculo. Sí, una convocatoria abierta, sino que se disculpó por los hechos que ocurrieron ahí, por lo que hizo la muchachada cristinista, la bataola, etcétera. Realmente un escándalo, inmerecido para la Iglesia. Ahora bien, no es la primera vez que toda esta muchachada hace eso en la iglesia de Luján y en otras iglesias, acompañados o inspirados por los curitas revolucionarios, que no son tan revolucionarios como los anteriores, pero que también a esto, como no son como el padre Carbone, estos en alguna medida estimulan cierto bullicio y alegría para hacer la revolución.
Ahora la Iglesia, porque lo dijo Ojea, está en contra de esto y se arrepiente de que hagan festivales dentro de las iglesias. Pero convengamos que hasta hace poco tiempo... Sí, lo promovían. Lo promovían. Bueno, hasta el domingo lo promovían. Hasta el sábado lo promovieron incluso. Así que bueno, hay que señalar este hecho de que por lo menos la señora, mejor dicho, el Papa ha dado instrucciones para evitar que continúen todas estas murgas en las iglesias. Quiero mencionarles, y después lo vamos a difundir, que nos acercaron una encuesta muy interesante con relación a lo que opinan el corazón, el distrito más importante de la provincia de Buenos Aires sobre los candidatos de la oposición, digamos, del PRO. Claro, de la oposición. Sí, tal cual, de Juntos por el Cambio. Exacto, que son los del PRO porque los otros todavía no están manifestados. Exacto. Eso, aparte de decirnos quién es el candidato del PRO que tiene más simpatía o que obtiene más datos, si uno hace una lectura medianamente liviana de ese resultado, se va a encontrar sorpresas extraordinarias. Fuertes. Creo que vale la pena hablar sobre eso. Vos, Javier, me ibas a hablar de... ¿Te olvidas? No, de que bueno, vos tenés un orden que es difícil continuarlo. Sí, claro. Ahora la culpa es del padre. No, tenemos, digamos, vos ibas a hablar de un poco de la justicia, de la justicia, ¿o no? De ese tema de la Corte Suprema, de que no va a ser el proyecto de los 22. Bueno, de eso vamos a hablar. Ustedes saben que el gobierno ha planteado, ahora públicamente, la posibilidad de un diálogo que disminuya las tensiones, los odios entre los argentinos, fundamentalmente entre ellos y los partidos de la oposición. Y la justicia. La justicia aparte, porque el resto de la gente no tiene odios, en general. Pero esto es un tema de minorías intensas, sea el oficialismo o sea la oposición. Esto lo promueve el señor Guado de Pedro, quien además hace apenas una semana amenazó con incendiar la ciudad. Sí. O sea que la verdad que el contenido amoroso de Guado de Pedro es bastante sospechoso. No, y además dijo que eran 3 toneladas de tinta o de editoriales de los medios de comunicación los que generaron el clima para que Cristina recibiera un atentado. Exacto, entonces era contra la oposición, contra los medios y contra la justicia en términos generales. Pero el anuncio del diálogo es ahora. En verdad, diálogo ya viene antes. Sí. Porque, ¿cuál es el diálogo que hay entre la oposición y el gobierno? ¿Solo desmontar la ira que hay entre ellos? ¿O tienen algún tipo de acuerdo, de entendimiento, de interés? Yo voy a señalar uno, que lo planteamos hace ya más de un mes en este programa. Está relacionado con la Corte Suprema. Cristina Fernández de Kirchner quiere una Corte de 9 miembros, no de 22. Y en ese plano hay algún tipo de comunicación con lo que se llama el macrismo. No sé si piensan lo mismo, pero no sería improbable que avanzaran en una idea de aportar un grupo 2 candidatos y aportar el otro grupo otros 2. Y restarle un poder a la justicia que hoy al sector político de la Argentina se ha vuelto insoportable. A la política argentina hoy le cuesta sobrellevar la importancia que tiene el Poder Judicial, no solo la Corte. Claro. El impacto que produjo los alegatos o que produjeron los alegatos del fiscal Luciani y Mola
han hecho destrozos, sobre todo en esta cuestión. ¿Y cuál es el secreto, o uno de los secretos por la cual es necesario el diálogo entre los dos grupos partidarios mayoritarios del país? En que la política mande sobre la justicia. Tiene que evitar que el Poder Judicial sea el que verdaderamente gobierna, como dicen ellos. Sí. En consecuencia, la búsqueda es de un entendimiento, de un acuerdo, para que el sector político de la vida tenga un rol más relevante y no sea acuciado por el Poder Judicial. Las investigaciones judiciales o las incomodidades judiciales. Pero difícilmente se pongan de acuerdo en los nombres, porque fíjate lo que pasó en Santa Cruz esta semana. Se nombró un nuevo integrante del Tribunal Máximo de Justicia de Santa Cruz y se llama Fernando Basanta, el que fue ungido como nuevo juez, amigo de Máximo Kirchner en Santa Cruz. Sí. Todos los funcionarios de renombre son amigos de Máximo Kirchner. De hecho, Romina Mercado, que es familiar de él, es la que investiga en los delitos en Santa Cruz. Bueno, Fernando Basanta fue nombrado miembro del Tribunal de Justicia, Superior de Justicia de Santa Cruz, un hombre que no solo no ejerció nunca como abogado, no se matriculó, no reúne los requisitos constitucionales para hacerlo, pero hicieron una interpretación amplia para nombrar al amigo de Máximo al frente de la justicia en Santa Cruz. Y en Jujuy, Esa es la idea de justicia que tiene el kirchnerismo, ¿no? claro, pero en Jujuy el gobernador quiso bueno, poner también a un contraste. juez. Claro, hay un contraste. Gerardo Morales promovió un juez en un juzgado de menor instancia que se llama Federico Zurueta, pero no lo pudo lograr, no logró el consentimiento. el consentimiento. De cualquier modo, este es un proceso que está en ciernes y del cual hay algunas debilidades, porque la oposición es una especie de cooperativa. Entonces, cada dirigente que habla dice, yo solo me represento, a mí no me representa nadie. Es como decir, a mí no me representa Macri, claro, o no me representa Morales. Bueno, algunos dijeron que mi límite es Macri dentro de la coalición de la oposición. Exacto. Bueno, pero veamos este tema porque el diálogo está en ciernes a favor de un acuerdo o entendimiento político que implica, sin duda, una operación sobre la justicia. Dos o tres cuestiones antes de pasar la encuesta. Uno, la Cámpora, el abogado de Cristina Fernández, que también sacó un Twitter y después lo borró. retiró, Alguien se lo hizo borrar. Están muy disconformes con Aníbal Fernández. Yo creo que la situación de Aníbal Fernández está un poco comprometida, en el sentido de que o le imputan fallas... Sí, no estuvo en la misa. No estuvo en la misa. No estuvo en la misa. O le imputan fallas en la seguridad que rodea a Cristina, o vaya a saber... En la pérdida de la información del teléfono, sí, algunas negligencias. Que creo que la culpa no es exactamente no, pero de la bueno, policía, todo es de ciertas negligencias que son atribuibles a Aníbal Fernández. Lo cierto es que estamos en esa situación y fue muy serio el tuit del abogado de Dalbón, Cristina. Que dijo que mi olfato dice que hay que buscar en la tropa propia. Exacto. Sobre el responsable del atentado a Cristina. Y también la búsqueda del autor intelectual. Eso lo dijo Andrés Larroque. Exacto. Hoy. Que nadie sabe a qué se refiere. Esto es, no sé, por ahí... No, lo que está es el reconocimiento por parte del kirchnerismo más duro de que esto no fue un loco suelto. Atrás del muchacho que hizo este atentado fallido, un hombre tal vez trastornado o no, en lo que hay un autor intelectual, que el hombre no actuaba solo o que la banda de los Copitos no actuaba solas. Tenían autores intelectuales detrás que, según Andrés Larroque, pronto se van a develar. Bueno, convengamos que la banda de los Copitos es el Al-Qaeda argentino, ¿no? Sí. De acuerdo a las características que tiene todo ese proceso. Pero aún así es muy sospechoso que gente del propio gobierno le esté trasladando responsabilidades sobre ese episodio a gente del gobierno. Sí. Y realmente el mensaje que mandó el abogado de Cristina es absolutamente sintomático. Javier, tengo acá la encuesta. Sí. Vamos a mirarla, quiero vamos que a la ver deposite. la pantalla, ¿no? En la pantalla lo vamos a tener. Les insisto, esto fue
en el corazón de la provincia de Buenos Aires, más en el corazón peronista de la provincia de Buenos Aires. Fíjense los resultados, es sobre algunos de los candidatos. ¿A quién de los siguientes candidatos de Juntos por el Cambio usted votaría? Y estos son los candidatos, ¿no? Exacto. Y como vemos, bueno, le lleva una gran distancia a Santilli Ritondo, Valenzuela no se puede todavía posicionar, menos Grindetti, tampoco Joaquín de la Torre. Y hay acá una observación que se desprende de esto, que es casi una inocente encuesta muy importante, porque está hecha sobre 7.191 casos. Sí, representativa. Que ninguna encuesta en la Argentina hace esto, que revela que el 46% de estos que se pronuncian están en contra. Y los que están en contra entonces son los que no figuran. Menos del 50. Claro. Y está la izquierda, está los liberales. Milei. Es un volumen sí, el Frente de Todos, que uno no podía imaginar, no sé si me entienden y soy claro, en el corazón del peronismo de la provincia de Buenos Aires. Esto está anticipando quizá, y además hay algunas encuestas que concuerdan con esto, que quizá el corazón político de la provincia de Buenos Aires, tradicionalmente peronista, quizá es un poco diferente, no es demasiado diferente a lo que piensa el resto de los ciudadanos en la Argentina. Me parece que es un hallazgo este proceso que hemos visto ahora. Javier, vamos a un corte y volvemos con Roberto Kachanowski. Sí. Sí, perfecto. Un minuto nomás les pedimos para que Kachanowski nos explique qué es lo que va a pasar mañana con el señor Massa, con su acuerdo con el gobierno Biden, y en realidad, ¿qué va a pasar con la primavera de septiembre de Sergio Massa y quizá el invierno precipitado que podría venir a partir de octubre? En un minuto empezamos con el señor Kachanowski. Metalúrgicas, químicas, textiles, farmacéuticas, alimenticias. Diferentes caras de la industria. Una gran empresa. Adrián Mercado. A la hora de relocalizar o expandir su compañía, piense solo en el especialista. Adrián Mercado, líder en inmuebles industriales. ¿Y vos? ¿En qué estás pensando? Fangio no cargaba los martes para salir campeón en 3 cuotas. Pensá en macro, que pensando así, todo es posible. Y cada vez que lo haces, le das una oportunidad a alguien en lo micro. Pensá en hacer grandes tus ideas. Pensá en macro. Pensá en macro.com.ar. Se viene la catarsis. Y solo la vas a vivir en DirecTV. Los 1001 dolores alivia el nuevo Geniol, un comprimido de liberación inmediata con paracetamol, para liberarte de los dolores más intensos. Nuevo Geniol con paracetamol. En Arcor trabajamos a través de una gestión sustentable, innovando en cada uno de nuestros productos, para que todas las personas podamos vivir mejor. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 240 millones de pesos. En
Vicente López la seguridad siempre fue una prioridad. Tenemos más de 2.000 cámaras funcionando y sumamos más patrullas en las calles. Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar ayer, hoy y siempre. Vivamos Vicente López. Porque la calidad de vida hace todo distinto. Antes de empezar con Roberto Kachanowski, quería preguntarle a Javier, escúchame, ¿qué fue esta relación nueva del gobierno argentino, seguramente generada por un alto empresario argentino, cuyo nombre no voy a revelar, por lo menos ahora, que cambió la actitud del BID con el país, con este señor Claver Carone? Claver Carone, que mañana va a ser el informe por ese afer que lo acusaban a través Bueno, de... vos de economía no querés hablar, querés hablar del afer. ¿Qué pasa con el afer? No, mañana se van a hacer las conclusiones del afer que lo acusaban. Algunos insinuaron que el anónimo que le armaron ese afer o que denunciaron ese afer que tuvo con su jefa de asesores, parte de eso fue una campaña sucia hecha por el grupo de Gustavo Belizo de la Argentina. Bueno, lo cierto es que mañana se va a conocer si lo sancionan o no lo sancionan, pero con lo que sí vos es cierto que el cambio sobre el BID, porque el 25 de julio... Claver Carone escribió en el Washington Post que era imposible que a la economía argentina le prestaran plata. Y ahora dijo que con Sergio Massa se mostró sonriendo, vimos el video, ¿no? Sí. Ahí con Sergio Massa mostrándose sonriendo, anunciando los préstamos destrabados hacia la Argentina y anunciando que le van a aumentar los préstamos. ¿Qué cambió de julio a ahora? Poco se sabe, o poco se aclaró. Bueno, porque O aparte... tal vez una pregunta para Roberto. Él es un hombre odiado por el kirchnerismo, en particular por el presidente de la Nación. Sí. Y ha sido un gran fracaso por parte de Alberto Fernández intentar este tema con Claver Carone, que lo destrabó milagrosamente Massa o gracias a la intervención también de algún empresario. Pero aludiendo al tema de las faldas y a esta cuestión, digamos... clandestina de Claver Carone, también tenemos un episodio en la Argentina que es un encontronazo entre el actual jefe de gobierno de la capital, Horacio Rodríguez Larreta, y su ex esposa. Ella ha vertido algunas... nadie sabe por qué no lo hizo antes. En realidad... Parece que ha visto cosas... Algo descubrió, pareciera ser, por lo menos se lo da a entender con sus redes sociales. Ella el día que salió el divorcio habló de que la verdad iba a triunfar algún día y fue medio críptica. Ahora fue un poco más contundente porque dijo un hombre que rompe su acuerdo nupcial y miente, ¿cómo va a ser un buen servidor público? Palabras más, palabras menos. Eso es lo que la acusó. Son internas de matrimonios y de divorcios en particular. Bueno, lo trato de mentiroso. Básicamente. Bueno, está bien. Vamos a Kachanowski, que vos no tenés ese problema por ahora. Espero que no. ¿No? No. Ahora, ya que estás acá, Roberto, quiero preguntarte, ¿por qué Cristina Fernández de Kirchner y la Cámpora toleran y habilitan darle a un sector que ellos odian, como el del campo, un trato privilegiado en materia de tipo de cambio? Esto es, le dan más plata que al resto de los argentinos. Bueno, no a todo el campo, se lo dan a los productores de soja. Bueno, está bien. Que no es un tema menor. Bueno, también a esos los odian más todavía. Claro, se te cayeron los papeles, pero no importa, es común. Mirá, básicamente el Banco Central no tiene reservas prácticamente. Están desesperados porque si no tienen reservas, no pueden dárselos a los importadores de insumos para producir, y entonces se le traba la actividad productiva. Y entonces, por más que... En realidad lo que están tratando de hacer es... Lo toleran por una cuestión de necesidad, obviamente, ¿no? Pero lo que están haciendo es anticipar dólares que van a venir después. Sí, sin Con duda. lo cual después van a faltar. Sí, que seguramente ahora, van a provocar más inflación. Pero el tema es cómo han caído en eso, quizá porque es el único sector que le quedan dólares. Es el único sector que le está quedando dólares.
Y bueno, obviamente, en realidad en la Argentina es una cosa curiosa, ¿no? Porque si vos producís soja y se la vendés a Hans en Alemania, y Hans te da dólares a cambio de la soja, ¿de quiénes son los dólares? ¿Tuyos o de Hans? Tuyos. Pero viene el Estado y te dice, no, venga para acá. Deme los dólares que le dio Hans, tome estos pesos que no quiere nadie, y además no le voy a dar 300 pesos por como opera el mercado por cada dólar, le voy a dar menos, y además le voy a cobrar un impuesto por haber exportado. Entonces, están desestimulando cualquier tipo de producción de exportaciones en Argentina. Pero perdón, yo siempre creí que la Cámpora y la doctora Cristina en realidad estaban más de acuerdo, no solo con esa medida, sino por establecer una especie de Junta Nacional de Granos, donde a los exportadores y a los productores todavía les limitaran mucho más el acceso a los dólares. Lo que quieren es, obviamente, sale por sí, se apropian del fruto del trabajo ajeno, porque en realidad si yo produje trigo, soja o carne, la vendí a otros, le di la carne por los dólares son míos, no son del Banco Central. Está bien. Entonces, ¿Qué opinás del acuerdo que va a ser mañana, que se va a anunciar entre el IRS, que es la FIP, digamos, de Estados Unidos, y la FIP de la Argentina? El IRS. Exacto. Yo no creo que el IRS, que es la FIP equivalente a Argentina, como decías vos, le vas a dar información tan confidencial al gobierno argentino. A ver, si en el año 2016 se hizo el blanqueo, y ahí Estados Unidos presionó a muchos países, inclusive a Suiza, para que entrasen en la información que se iba a dar. Y dijeron, bueno, nosotros después vamos a entrar. Y en realidad Estados Unidos nunca entró. O sea, forzó al resto a entrar en ese proceso de dar información. Yo creo que lo hicieron básicamente para buscar información por el tema del terrorismo, del narcotráfico, ese tipo de cosas. Pero ellos no son nada giles. No van a estar rifando la información tan confidencial como es el secreto bancario, ¿no? Entonces, porque ahí estarían arruinando el sistema financiero de ellos, ojo, ¿no? Entonces, guarda que yo no creo que vayan a regalar tanta información como él cree. Y además lo que debería preguntarse Massa es, si hay 100.000 millones de dólares en Estados Unidos depositados, ¿por qué en vez de decir te voy a matar con impuestos, no haces cosas para que vengan a la Argentina? Voluntariamente, pues si se fueron de acá es por algún motivo, ¿sí? O sea, vos no te vas a otro país con tu plata porque por deporte. Y si se fueron 100.000 millones de dólares es porque la Argentina te mata con impuestos, porque no te dejan crear dividendos. Pero perdón, vos decís, la Argentina te mata con impuestos. Pero la otra vez leí una declaración de este señor Castañeto, que está al frente de la FIP, que dijo que era falso eso de que la presión tributaria de la Argentina fuera exagerada, brutal, parecida a las islas como... A ver, hay un trabajo del Banco Mundial que se llama Doing Business. Los tipos toman una empresa modelo, que es una pyme, ¿viste como el Big Mac? Un equivalente. Trabajan 14.000 contadores todos los años para hacer el cálculo. Y lo que ven es cuánto impuesto se queda el Estado, nacional, provincial o municipal, lo que sea el equivalente, de las ganancias de una empresa. Primero está la isla de Comoros, que está ahí frente a África. Y después venimos nosotros. Por cada $100 que gana una empresa, el Estado se queda con $106, o sea, se queda con toda la ganancia y con parte del stock de capital. Te voy a contar una anécdota. Creo que ya pasaron como 20 años, así que creo que puedo contarlo. Una vez me invitó a almorzar... ¿Tiene sexo? No tiene sexo. Bueno, pero no importa. Después te cuento fuera de cámara alguna con sexo, así que... Bueno. Eso es terrible. Escuchame una cosa. Estaba almorzando en la FIP con uno de los directores de la FIP y me dice, mira, sí, hace más de 20 años atrás, así que... Dice, si yo hoy hiciese cumplir todas las normas tributarias que hay en vigencia, no solo lo que hay que pagar, sino la normativa, ¿viste? Para presentar papelete, hago un caos social, porque es incumplible todo. Te estoy hablando de 20 años atrás. Hoy es más incumplible que en aquel momento. El sistema está hecho para que todos seamos infractores impositivos de alguna manera. Entonces, yo le diría a Massa que en vez de estar buscando a ver cómo va a reventar a los tipos que tienen la plata afuera porque se fueron para que no lo maten, que hagan algo para que la gente quiera volver voluntariamente. Hay una gilada que se quedó acá y paga los impuestos.
Por eso. Entonces, el motivo es, mirá, el populismo, ¿a qué se va? La inseguridad jurídica. En Argentina confiscaste depósitos en el 89, en el 2001 metiste el corralito, después agarraste y hiciste la especificación asimétrica, le afanaste la guita a la gente que tenía las AFJP, etc. Entonces, ¿qué hace el argentino? Se lleva la plata a un lugar donde esté protegida. Y la lleva a Cuba, no, la lleva a los países desarrollados, por ejemplo Estados Unidos. ¿Qué hacen los bancos americanos con la plata de los argentinos? Financian el consumo y la inversión de los países desarrollados, de ellos. O sea que nosotros que somos unos piojosos, por el populismo terminamos financiando el crecimiento y el consumo de los países desarrollados. Vos te das cuenta el absurdo del populismo. Entonces, que Massa no se ocupe de ir a buscarlos, que se ocupe de seducirlos para que vengan. ¿Viste la marchita que dice combatiendo el capital? Sí. Bueno, tendría que ser atrayendo el capital, seduciendo al capital. Tendrían que cambiarle el nombre y el comportamiento. ¿Sí? Ya que hablaste de Massa, le voy a pedir al director que me pase un video, que como es un video técnico, me parece que el cual habla Massa de economía, a ver si vos me lo podés explicar a mí y a los que nos están viendo. Veamos. Respecto del tema de si hay mayor nivel de emisión, el Banco Central el día jueves va a tomar en directorio algunas medidas a los efectos de que los niveles de reconocimiento de precio tengan el menor impacto posible y la mayor cantidad de medidas de esterilización para que no tengamos impacto monetario. Bueno, a ver, vamos a agarrar solamente mayores niveles de... Lo único que, digamos, que no fue sanata en eso fue mayores niveles de... Vamos a esterilizar. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a colocar más letras, la elixo, ese tipo de cosas. O sea, porque en realidad lo que hace el Banco Central es compra dólares a 200 que exporta el sojero y te vende a vos a 140 dólares para importar, con lo cual le queda una expansión monetaria en el medio. Y encima de pesos que la gente no quiere. Entonces ahí entramos en otro problema, que es se habla poco en televisión, pero es el problema más serio, o uno de los problemas más serios que tiene Argentina, que es la deuda que tiene el Banco Central con los bancos, que los bancos compraron deuda del Banco Central con los depósitos de la gente. Y van a seguir comprando. En total, en este momento, el Banco Central tiene un stock de deuda de 7 billones, millones de millones para que la gente entienda, de pesos de deuda con los bancos. Eso genera un interés mensual equivalente al déficit fiscal que tiene el Tesoro, al déficit primario. O sea, la cantidad... Y eso me hace acordar mucho, vos te vas a acordar, año 89, ¿te acordás? La cuenta... Estaban los depósitos indisponibles, el bono bis, ¿no? ¿Vos te acordás? Terminó el 6 de febrero del 89 saltando todo por los aires. ¿Por qué? Porque en realidad los bancos centrales por definición no tienen que emitir su propia deuda, porque no tienen cómo pagarla. El Banco Central no vende tarjeta de crédito, ni préstamo personal, ni cobra comisión. Su ingreso es la colocación de las reservas. Entonces, colocás deuda y pagás interés. ¿Con qué lo tenés si no tenés flujo de ingresos ni tenés stock de capital para pagarlo? Ahora, esa fragilidad bancaria que vos estás insinuando, o vulnerabilidad, está demostrada también por el tema de las acciones, porque las acciones, por ejemplo, de las empresas argentinas, los ADR, han trepado una barbaridad en estos últimos 3 meses, hasta el 100%. Pero los bancos no han subido igual. Esto es... Hay gente que está como precavida frente a esa eventualidad. No, pero los bancos están llenos de bonos de un banco central que además no tiene capacidad de pagar esa deuda. Porque, ¿qué tiene el Banco Central en el activo? ¿Tiene reservas? No, no tiene reservas. Tiene unas letras intransferibles que dio el Tesoro que no sirven para nada. Tiene lo que se llaman adelantos transitorios y algunos adelantos transitorios cuando emite el Banco Central financia al Tesoro y el Tesoro le da un papelito y dice, te debo esta guita, ¿sí? Y no te la voy a pagar nunca, pero no importa. Entonces tiene esas cosas que no valen, o sea, tienen un activo que no vale. Entonces, ojo, porque ahí estás en un problema serio. Tenés un Banco Central que tiene en su activo un montón de bonos de un insolvente que es el Tesoro. O sea, tenés un insolvente con otro insolvente más. Bueno, de cualquier modo, estemos un poco más tranquilos porque esa explosión, Massa temporalmente la ha resuelto para conseguir algunas reservas más. Vamos a verlo. Bueno, Javier, ¿vos qué le querías preguntar? Tenía que ver justamente con esto que estaban hablando. Todos dicen que Massa está comprando tiempo. Ahora, ¿lo está pagando muy caro el tiempo o lo está pagando demasiado caro el tiempo?
Y mirá, cuando vos mirás la tasa de interés que paga el Banco Central y lo comparás con la evolución del tipo de cambio, no contra la inflación, contra el tipo de cambio, es decir, me da, suponete, 20% anual en dólares, decís, ni el narcotráfico te da esta tasa de rentabilidad. Entonces, si yo te digo a vos, te presto al 20% anual, y vos me decís que sí, que la tomás, la plata, yo te tengo que preguntar, ¿y en qué vas a colocar la plata vos para después poder devolverme el capital y los intereses si no hay actividad lícita que pague eso? Entonces, cuando la tasa de interés en dólares que paga el Banco Central supera lo que puede generar de rentabilidad cualquier actividad lícita, seguro que estás en una situación complicada, porque no vas a poder pagar. Ahora, el Banco Central va a volver a subir la tasa en la Argentina, Claro. cosa que además, no sé, contra eso estaba Cristina también, que le parecía que era una monstruosidad. Bueno, pero ya tenés la tasa de interés, la tasa efectiva anual, o sea, cuando haces la tasa compuesta, está en el 98%, 96, 98%. O sea que estás por llegar a los 3 dígitos anuales. Bueno, es la inflación. Sí, pero el argentino no compara la tasa de interés contra la tasa de inflación. Eso es un error. El argentino compara si el tipo de cambio, cuánto se mueve el tipo de cambio versus la tasa de interés. O sea, mi unidad de valor es el dólar, no es el peso. Entonces digo, la tasa de interés le va a ganar al dólar. El dólar se va a quedar quieto un tiempo porque Massa consiguió no sé qué cosa. Sí. Bueno, se queda quieto, entonces me gano el 5% mensual en dólares. Eso es equivalente a un disparate en términos anuales. Entonces yo te digo, bueno, está bien, sí. Ahí este es el típico juego, lo hemos visto 3 millones de veces, Roberto, en nuestra historia. No hay inversor que devenga indefinidamente una utilidad, o sea, que vaya anotando siempre cuánto ganó y nunca realice la utilidad. Es como en el casino, en algún momento ganás y decís, deme la ficha, me voy. Y cuando te vas, el primero que se va gana, el último que se aviva pierde. Final, cierro, y además lo contengo a Javier que quiere seguir preguntando, pero esta semana se presenta el presupuesto. ¿Qué tipo de seriedad tiene el presupuesto que va a venir? ¿El dibujo que se va a hacer? Si no puede cumplir con este que te pasó, te puedes imaginar que el que viene son números que ponen y que no tienen ninguna consistencia. O sea, van a proyectar una recaudación, una inflación, etcétera, una evolución del Producto Bruto inexistentes y todos van a estar discutiendo si la inflación que pusieron vale o no vale. Vamos a estar entrabados en eso y yo te diría que no los veo con una voluntad de reformas estructurales como para bajar el gasto. Está bien, pero ¿a la oposición aprobando o no? No sé. La verdad es que no tengo la más mínima idea que va a ser la posición. ¿No será ese el acuerdo político que quiere el gobierno? ¿Que quiere Guado de Pedro? Pero igual, este año estuvieron gobernando sin presupuesto. Sí, bueno. Así que seguirán gobernando sin presupuesto. En la Argentina, acordate de la época de Alfonsín, eran rendiciones de cuenta. No se presentaba el presupuesto una vez que había terminado el ejercicio. Era una rendición de cuenta. Gasté tanto, me ingresó tanto. Pero después la Argentina se normalizó. Con Mingo se normalizó eso y ahora se volvió a descontrolar, ¿no? Bueno, así estamos. Sí, señor. Señores, les agradezco la participación, haberlo atendido a Roberto Kachanowski y los invito a que dentro de un minuto, espero que sea un minuto nomás, de la tanda publicitaria, volvemos acá al programa, porque con Javier se nos quedaron algunos temas. Uno de los temas, uno de los más graves, está relacionado con esta reaparición de lo que se llama el Grupo Montonero. Todos estos jubilados, gordos en su mayoría, más o menos como uno, que han vuelto a plantear cuestiones, yo diría casi ridículas. Esa soberbia armada que quiere volver y en la cual el gobierno todavía no ha hecho ningún tipo de explicación, ni siquiera en la misa donde se pretendía impugnar la violencia de un contenido terrorista como fue el atentado, el fallido crimen contra Cristina. En un minuto nomás volvemos con Javier, con este y otro. Llegó Quantium, el nuevo combustible premium de Axion, que nace de la autosuperación, que limpia el motor al límite de la perfección, optimizando el consumo para obtener el máximo rendimiento en cada litro, porque el poder de lo que llevas dentro te empuja a superar los límites. Nuevo Quantium, supera los límites.
Sabores a pleno. Este invierno, disfruta Córdoba a pleno. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba. El bosque chaqueño es de todos los argentinos y sentimos un gran orgullo por liderar el camino del desarrollo sostenible, instalando 2 plantas de biomasa para producir energía limpia y renovable. Hoy le toca hacer historia al Chaco. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Se viene la catarsis. Y solo la vas a vivir en DirecTV. Somos la gran familia gastronómica. Somos UDRA, Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina. IRSA, somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA, líderes en real estate. Cumplimos años y lo que nos impulsa a mejorar es saber que todo lo que hacemos es para cumplir siempre con vos. OSPE, 25 años dedicados a cuidarte. En este final, que teníamos preparado una producción más importante, nos vamos a limitar simplemente a algunas expresiones que hicieron personajes como el senador Mayans, diciendo, Javier, que, bueno, acá hay que arreglar la paz social. La paz social hay que conseguirla si suprimimos los juicios a Cristina, si suspendemos todas las causas, que no joroben más con los alegatos, exacto, que esta semana algunos también han sido más comprometedores para Cristina. Pero los que también están hablando sobre todo este tema y la aconsejan a Cristina son los ex líderes montoneros. Caso Perdía, caso su consuegro, el señor Vaca Narvaja, el señor Pérsico, que está rentado por el gobierno. Y lo que yo quería decir... Y habló Firmenich también esta semana. Y sobre todo Firmenich, el gran prócer y jefe de todos ellos, que tiene un club de admiradores en la Argentina, sí, encabezado por el señor Larroque. Sí. El Cuervo Larroque se manifiesta el mayor admirador de Firmenich, quizá porque fue compañero de colegio del hijo. Pero independientemente de eso, lo que los montoneros podrían contribuir hoy a la Argentina para resolverle el problema judicial a Cristina es contarle su propia experiencia, la que ellos vivieron. Porque realmente... los montoneros, caso Vaca Narvaja, sí, caso Perdía, fueron condenados. Condenados por secuestro y homicidio. Exacto. Les dieron años, etc. Y después Menem los perdonó. La amnistía. Le dio la amnistía. El indulto, sí. Se la dio también a los militares. Digamos que mejor uso hicieron los montoneros. Ahora, hay un detalle que ellos deberían explicarle a Cristina. No fue gratis. No fue gratis. Algún historiador va a contar cómo toda esta muchachada, que ahora ya son veteranos, viejos, algunos hasta con dolencias de salud, van a ver cómo consiguieron la amnistía. Porque son los mismos que decían que el gobierno de Menem era corrupto. Son los mismos que contribuyeron a que Menem fuera presidente, los que pagaron para que Menem fuera presidente y los que seguramente obtuvieron un resarcimiento que fue la libertad por esa causa. Es un consejo que le debería dar el consuegro a su consuegra, Cristina. El orgulloso guerrillero. Exacto. Quizá en el tema de la justicia, la amnistía, la tranquilidad judicial, no sea que se resuelve con un
con una trompada, como diría Mayans, sino que se resuelve de otra manera. Por lo menos es lo que usaron estos muchachos éticos que dieron su vida y sobre todo la vida de otros por una causa presuntamente igualitaria, pero que en el fondo la libertad la consiguieron, creo, pagando. Hablando de eso, ese joven Grabois no se va del gobierno, ¿verdad? No, anunció que se iba, no, después lo puso en duda y porque se tenía que quedar a cuidar a Cristina. Bueno, le pagaron ese cuidado. Anunciaron que el dólar soja se va a utilizar para pagar por 3 meses a 2,5 millones o 2.100.000 indigentes, un dinero que son los que él maneja. O sea que la seguridad de Juan Grabois está muy cotizada, ¿no? Ahí está. La seguridad privada. Bueno, cerrés y nos despedimos. Sí, una recomendación final, el estudio Lauritzen no pierde una nueva oportunidad de registrar su marca. Desde hace más de 40 años el estudio Lauritzen es el líder en el mercado de atención a pymes y uno de los referentes en la materia. Registre su marca, consulta sin cargo y dé comienzo a su próxima empresa. Los abandonamos, nos despedimos y les decimos que sigan con los compañeros que vienen ahora, unos amigos. Buenas noches, hasta el domingo próximo.